superponer. Para mí es un enorme placer presentarla a Sabrina. Solamente desde lo formal, Sabrina es licenciada en Ciencia Política y doctora en Historia. Es profesora de Pensamiento Político argentino en la Universidad de Buenos Aires, directora académica de CADAL, columnista en varios programas, País Adolescente, en la radio, en La Nación, Clarín y Perfil, y afortunadamente para nosotros es candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, y como vienen los números, ya pronto te podremos decir señora diputada. Aquello de lo que va a hablar Sabrina es un tema muy valioso, muy importante para nosotros, porque nosotros desde el punto de vista político valoramos especialmente el tema de nuestras ideas y nuestros valores. Estamos muy orgullosos de ello, y el libro que van ustedes a poder bajar es un libro donde se reflejan un esfuerzo colectivo de diálogo y de aprendizaje común que se hizo el año pasado, o a principios de este año, no me acuerdo, Sabrina, pero donde muchísima gente habló de los valores que compartimos, ¿no? O sea, el PRO no es un rejunte, es básicamente un ámbito de valores comunes, de trabajo común, de horizonte común, de qué es lo que queremos de nosotros, de nuestro país, de nuestro futuro y demás. Y entonces Sabrina nos va a enriquecer con estas ideas acerca de nuestros valores y nuestras ideas, que es muy importante no solamente para el trabajo político, sino también para la vida cotidiana. Así que bueno, no sé si puedo decir mucho más, Sabrina, porque lo más valioso es escucharte. Muchísimas gracias. Todo tuyo. Muchas gracias a vos, Eduardo. Muchísimas gracias a todos los que están acá para esta charla, para esta conversación. La verdad es que, como decía recién Eduardo, lo rico que es para todos nosotros poder, mediante el Zoom, conectarnos y conversar sobre lo que nos une y también sobre las realidades diversas que cada uno tiene en su distrito. Realmente nos enriquece muchísimo a todos. Lo que yo les propongo la tarde de hoy es conversar un poco sobre lo que fue el ejercicio que hicimos durante el año pasado con los diferentes Zooms organizados por Patricia Bullrich alrededor de pensar cuáles eran los valores y cuáles eran las ideas del PRO. Estoy segura que muchos de ustedes participaron de estos Zooms que se fueron recorriendo todas las provincias y también diferentes segmentos, y que fue realmente una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque el PRO, un partido ya con tradición, pero muy joven, tuvo la oportunidad, mientras estábamos encerrados en nuestras casas y solamente nos comunicábamos mediante el Zoom con otros, tuvo la idea y aprovechó la oportunidad de entablar un diálogo entre los militantes y los dirigentes de la fuerza para darnos la oportunidad, terminada la primera experiencia de gobierno nacional, de pensar cuál era nuestra identidad, cuáles eran las ideas y cuáles eran los valores que nos constituían a nosotros, cuáles eran estas ideas y estos valores en los que nosotros nos apoyábamos y en donde queremos construir futuro. En este sentido, mi intención en los próximos minutos es contarles algunos de los resultados generales que después ustedes podrán leer de forma más sistemática en el libro, que allí tienen el link y al cual pueden acceder, y sumarle algunas reflexiones personales sobre el momento puntual en el que estamos hoy. La verdad es que mientras nosotros construíamos colectivamente este libro en el 2020, no nos imaginábamos todavía un resultado de las PASO como el que tuvimos en septiembre.
ni tampoco muchas cosas que pasaron y que son responsabilidad del gobierno nacional en este año y medio, de casi 2 años de gestión de Alberto Fernández. Entonces, en principio, como les digo, quiero empezar hablando sobre algunas cuestiones que construimos entre todos, y en este sentido me parece que el lugar en donde todo se condensa es en el compartir la idea y el proyecto de la Argentina como país de clase media. Y acá me refiero tanto a la historia de la Argentina, al país construido a partir de la inmigración, de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que llegaron de lugares muy diferentes, que llegaron muchas veces escapando de guerras, escapando de hambrunas, escapando de realidades muy complejas, y que encontraron en la Argentina un país que les permitió no solamente instalarse, sino trabajar, formar familias, educar a sus hijos, encontrar una sociedad en la cual mixturarse y conformar esta identidad que tenemos como argentinos. En este sentido, la Argentina desde el siglo XIX ha sido una tierra de oportunidades, y lo sigue siendo, y sobre todo queremos que, si en este momento estamos en un paréntesis, lo vuelva a hacer. Y ha sido una tierra de oportunidades, siempre permitiendo la convivencia en la diversidad. La Argentina en su historia no es un país que esté dividido en clivajes que nos hayan enfrentado, y esto es algo que como historiadora quiero recuperar, porque lamentablemente estamos hoy en día sumergidos en una grieta que parece tenerlo todo, pero sin embargo cuando nosotros vemos nuestra historia, lo que notamos es que la Argentina es una tierra en donde las diferentes religiones, las diferentes creencias, los diferentes orígenes pudieron complementar y crear este crisol del cual nos enorgullecemos, y no siempre hubo esta visión de un mundo que resumiríamos enfrentado en dos, con visiones de amigos, enemigos, de quienes pertenecen a la comunidad y de quienes son excluidos de esta. Esta visión tan grietera de la vida política argentina tiene su formación durante el siglo XX, eso lo tenemos todo claro, pero también tiene momentos en nuestra historia reciente, el gobierno de Alfonsín, por poner uno de ellos, en donde existían diferentes partidos políticos y diferentes ideas sobre los proyectos de país posibles, pero esto no se terminaba construyendo en un esquema de amigo-enemigo. El que pensaba diferente era simplemente alguien que podía querer otra cosa, pero no era alguien con quien no se podía convivir. Entonces, parte de nuestro espíritu a recuperar es justamente esta idea de la Argentina como lugar diverso y lugar hospitalario en el que todos tenemos la posibilidad de formar parte, y un país caracterizado a lo largo del siglo XX por una equidad fuerte. Si nosotros lo comparamos con América Latina, pensemos, digo, a mí siempre me gusta situarme en el momento del Cordobazo, un momento, como todos sabemos, de fuertísima conflictividad social, pero en el que, sin embargo, si nosotros viéramos hoy los números que la Argentina tenía de desocupación, de pobreza, de brecha
entre los más ricos y los más pobres, la verdad es que a todos nosotros nos genera una enorme envidia. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía una tradición, no solo de equidad, sino también de lugar de oportunidades. En esto lo que quiero decir es una idea de progreso, una idea en donde las generaciones confiaban que sus hijos y que sus nietos iban a estar mejor que ellos. En ese sentido, la conformación de nuestro ADN está muy vinculada con este país de clase media, en donde la educación y el trabajo sentaron las bases de la construcción del futuro que queremos para todos, que queríamos para todos y que hoy tenemos como desafío. En el libro ustedes van a encontrar que a la hora de pensar en nuestros valores... ¿Cómo estás? ¿Eduardo? Ahí va. A la hora de pensar en nuestros valores y en nuestras ideas, quiero separarlos en 6 puntos para referirme brevemente a cada uno de ellos. El primero de los puntos sobre los cuales se crea nuestra identidad es la cultura del trabajo y la cultura del progreso personal. Esto tiene que ver con lo que les decía recién de entender a la Argentina como una tierra de oportunidades, como un lugar con movilidad social ascendente, con una cultura que creía en este imaginario de mi hijo el doctor, muchas veces pronunciado por personas que no habían tenido la posibilidad de terminar la escuela primaria o sus estudios secundarios. Y el punto es que hoy lamentablemente vivimos en una Argentina que hace décadas, para muchos, el trabajo fue reemplazado por planes sociales, el trabajo fue reemplazado por una subsistencia que los condena a una situación en donde el futuro no forma parte del registro. Lo único en lo que se puede concentrar gran parte de los argentinos es en el presente y en la subsistencia. Es decir, se nos borra cualquier idea de proyección, se nos borra cualquier idea de construir un futuro mejor para nuestros hijos, y lo que nos queda es esta idea de resistir, de vivir día a día, de vivir mes a mes. Esta es una realidad que nosotros arrastramos con diferentes ciclos, algunos mejores por supuesto, pero que arrastramos desde el 2001, desde aquella crisis. Y en este sentido, en la enorme crisis, tanto política como económica, que estamos sufriendo hoy en día, creo que tenemos también una gran oportunidad. Y ahí es donde miramos los resultados de las PASO del 2021, y está claro con los resultados de muchos lugares que hay algo que se rompió, que hay algo en algunos distritos en donde los planes sociales o la dependencia del Estado son la única fuente de subsistencia de muchos argentinos, en los que esta situación se ve como problemática. Y estoy pensando en lugares diferentes, digo, obviamente pienso en La Matanza, pero también pienso en Formosa. Lugares en donde realmente los resultados electorales están diciéndonos cosas, y entre las conclusiones que podemos sacar es que hay algo que se ha roto,
y que tiene que ver posiblemente con la pandemia, con el haber estado encerrados, con la imposibilidad de muchos que hace muchísimos años tienen planes sociales de salir a la calle y hacer alguna changa que complemente este plan social, la imposibilidad de llegar a fin de mes, la imposibilidad de pensar para sus hijos que no fueron durante más de un año al colegio en un futuro mejor. Y en este sentido me parece que nosotros tenemos una gran oportunidad en lo que la pandemia y la pésima gestión del gobierno de Alberto Fernández de la pandemia terminó generando, que es que muchos argentinos les estamos diciendo basta a esta forma de vida. A una forma de vida que hace demasiados años nos hace pensar en la inmediatez sin tener posibilidades de proyectar un progreso personal, un progreso familiar. Por supuesto que para esto nosotros entendemos que el valor principal tiene que ser siempre la cultura del trabajo. Y acá es cuando nosotros, cuando salimos a hablar con los vecinos y cuando planteamos que los valores que nos representan, la mirada que nos representa es muy diferente a la del kirchnerismo, es porque nosotros tenemos claro que la educación y el trabajo son el futuro de los argentinos. Son las herramientas con las cuales nosotros vamos a poder transformar, poder generar el cambio necesario para que la Argentina vuelva a ser un lugar de progreso, vuelva a ser un lugar que tiene futuro. Entonces, primero de nuestros valores, cultura del trabajo y progreso personal. Un segundo valor sobre el cual me gustaría detenerme es el del orden público y la propiedad privada. Porque acá también en las últimas décadas ha habido, de algún modo, cierta desvirtúo frente a lo que significa la idea y la necesidad del orden público. Porque básicamente la idea de asegurar el orden público tiene que ver con defender los derechos de todos aquellos que respetan las normas y las leyes. Y el orden público se expresa de diferentes formas, desde la definición mínima del Estado como Estado aquel que detenta el monopolio del poder legítimo, definición de Weber, hasta incluso la idea más básica de un Estado que nos asegura a nosotros, en tanto ciudadanos, que cada mañana nos vamos a poder levantar, vamos a poder circular libremente hasta nuestros trabajos, vamos a tener las escuelas abiertas para que nuestros hijos se eduquen y vamos a tener el respeto de la propiedad privada. Y esto, que desde el siglo XIX está asegurado en nuestra Constitución Nacional, hoy en día, en el 2021, vuelve a ser un tema y vuelve a ser una preocupación, porque el 2020 nos mostró la actitud del gobierno con la voluntad de expropiar Vicentín, o frente a la toma de tierras. Y fuimos los argentinos con nuestros banderazos los que salimos a poner límites. Y somos los argentinos los que creemos, como decía antes, en la cultura del trabajo y del progreso personal, los que entendemos que la propiedad privada es inviolable y que hay que respetarla. Y que de ninguna forma se puede permitir que el Estado o que el gobierno de turno intente avasallar la propiedad privada.
La tercera cuestión, el tercero de nuestros valores fundamentales, tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Y acá quiero unir algunos valores, porque en tercer lugar menciono la lucha contra la corrupción, en cuarto lugar voy a hablar de la división de poderes y de la independencia judicial. Y la verdad es que para hablar de la lucha contra la corrupción es necesario hablar de una república en donde existe una división de poderes y en donde existe una independencia judicial. Porque lo que nosotros tenemos que entender, y sobran los ejemplos, es que la corrupción arruina el país, que la corrupción mata, que la corrupción, como sabemos, hace que los países sean poco confiables y que no tengan futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de luchar contra la corrupción, no solamente estamos hablando de los delitos económicos, que también, sino de lo que estamos hablando es de la república. De lo que nosotros estamos hablando es de que quede claro que aquellos que roban están presos y que el resto de los argentinos son los que tenemos derechos y libertades individuales que tienen que ser defendidas. Y para esto nosotros lo que necesitamos es que se cumpla nuestra Constitución. Y ahí está todo. Cuando nosotros pedimos la división de poderes, de lo que estamos hablando es de una vicepresidenta que no lleve adelante un proyecto de reforma judicial solamente para lograr su impunidad. Cuando nosotros hablamos de división de poderes e independencia judicial, de lo que estamos hablando es de que no se produzca lo que llevó a la semana pasada a Dolores. No puede haber una utilización política de la justicia, no puede haber una utilización electoral de la justicia. Y para eso lo que nosotros necesitamos es, por supuesto, una reforma judicial, pero no una reforma judicial como la que quiere la vicepresidenta, sino una reforma judicial que realmente le dé independencia a la justicia federal del poder político. Entonces, cultura del trabajo y progreso personal era el primero, orden público y propiedad privada el segundo, lucha contra la corrupción el tercero, división de poderes e independencia judicial el cuarto. El quinto de nuestros valores compartidos, sin lugar a dudas, es la integración al mundo. Y cuando hablamos de integración al mundo no hablamos solamente de que la Argentina esté conectado con el mundo, sino que hablamos de favorecer una forma específica de relación de la Argentina con el mundo, en donde se entablan relaciones sólidas con países democráticos y se condena abiertamente a las dictaduras. Nosotros, durante el gobierno de Macri, vimos a la Argentina como sede del G20. Vimos a la Argentina con Europa, vimos a la Argentina con Estados Unidos y vimos a la Argentina jugando un rol admirable en América Latina. Desde que asumió Alberto Fernández, por el otro lado, lo que nosotros tenemos es de nuevo una vuelta a los socios estratégicos del kirchnerismo como Venezuela, una falta de condena a la violación sistemática de derechos humanos que hay en Cuba y las relaciones todavía oscuras y difíciles de explicar con la Rusia de Putin. Esos son los socios que actualmente elige la Argentina y nuestros valores, nuestras ideas, nuestra idea de integración al mundo es la de un país que tiene excelentes relaciones con aquellos países democráticos y cuidadosos de las libertades. Y una condena clara y firme a todas las dictaduras y a todos los países en donde se violan
los derechos humanos de su población. Así como la Argentina fue un lugar que durante la última dictadura militar recibió la solidaridad internacional de muchos países frente a los crímenes de lesa humanidad que ocurrían aquí, la Argentina tiene un compromiso con el mundo. Y nuestro compromiso es solidarizarnos con los cubanos cuyos derechos humanos están siendo violados, con los venezolanos cuyos derechos humanos están siendo violados. Y esto no se trata de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, esto se trata de una defensa internacional de los derechos humanos, que es nuestra agenda de compromiso, y que hay que unirla con una agenda internacional en donde tenemos trato estratégico con países que ayudan al desarrollo y a la independencia y al progreso económico de la Argentina. Nicaragua también, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Por último, el sexto, esta enumeración es bastante arbitraria, sería imposible para mí tratar de decir cuál de estos es más importante, los 6 son igual de importantes. El sexto es, sin lugar a dudas, el profundo respeto a las libertades individuales. Es absolutamente impensable, bajo un gobierno nuestro, una persecución como la que llevó adelante Aníbal Fernández a un periodista hace solo unas semanas. ¿Por qué? Porque nosotros respetamos la libertad de expresión, porque nosotros respetamos la libertad de prensa, porque nosotros respetamos las libertades de organización y de asociación, y porque nosotros creemos que todos los individuos tienen derechos que el gobierno tiene que asegurar. Por el contrario, lo que nosotros encontramos es enfrente un gobierno que se siente muy cómodo utilizando el poder para señalar a individuos particulares. Y no solo para señalar a individuos particulares, sino puntualmente en el caso de Nick, para dar información sobre su familia, sobre menores, sobre niños. Esto es una clara violación a los derechos individuales, como también lo es, y acá quiero marcar mi preocupación sobre lo que ha pasado últimamente la semana pasada con los datos que se han filtrado de los DNIs de los argentinos. Hay información nuestra que forma parte de nuestros derechos que, por razones que todavía el gobierno no ha esclarecido demasiado bien, están ahí afuera y que el gobierno tiene el deber de proteger. Entonces, estos son nuestros valores, estas son nuestras ideas, y tenemos claro que para que podamos salir de esta crisis, nosotros lo que necesitamos son propuestas concretas. Propuestas concretas sobre educación, y acá la ciudad de Buenos Aires es un gran ejemplo, porque no solo fuimos los únicos en el país en donde se cumplió que las escuelas eran lo último que se cerraba y lo primero que se abría. Y desde octubre del año pasado se hizo una revinculación y desde el 2021 se llevaron adelante diferentes políticas públicas para recuperar todos los contenidos que los chicos perdieron durante el 2020 y para asegurar que no se perdieran días de clase. Esto es algo que como país hemos aprendido que es necesario hacer y por lo tanto creemos que una de las cosas que necesitamos, uno de los proyectos que necesitamos llevar al Congreso es la de una ley de emergencia educativa para lograr que en todo el país
existan centros de acompañamiento de trayectorias educativas para todos los chicos que quedaron rezagados después de un año sin clases o un año y medio en muchas provincias argentinas, por no decir 3 o 4 años en algunas provincias como Chubut o Santa Cruz. Porque nosotros sabemos que necesitamos no solamente que los chicos vuelvan a la escuela todos los días, sino que también necesitamos darles una educación de calidad. Es decir, no podemos simplemente volver al 2018-2019. Tenemos que mejorar la educación argentina para que los chicos tengan realmente la formación que les dé la oportunidad de trabajo que ellos merecen. Y acá estoy haciendo eje sobre otro punto, que es vincular educación y trabajo. Y metiéndome en el mundo del trabajo y dentro de nuestros valores, sabemos, somos conscientes todos nosotros de que no podemos vivir para pagar impuestos. Y sabemos y somos conscientes todos nosotros cómo las cargas impositivas que recaen sobre todos los ciudadanos argentinos están dificultando el progreso. Por eso también dentro de Juntos por el Cambio hemos tenido los candidatos este compromiso de que no votaremos la creación de nuevos impuestos, no votaremos el aumento de impuestos, y llegado el caso en el 2023 sabemos que lo que tenemos que hacer es bajar la carga impositiva para poder facilitar el progreso, para poder facilitar el crecimiento y el desarrollo. Y son estas palabras: progreso, crecimiento, desarrollo, los que terminan resumiendo nuestros valores. Y no hay nada para inventar ahí. Cuando digo que no hay nada para inventar, lo que estoy diciendo es que estos valores son los mismos de nuestra Constitución de 1853. Son los valores de Sarmiento, son los valores de Alberdi, son los valores de Roca, son los valores de Alvear, son los valores de la libertad, del esfuerzo personal y del progreso. Un Estado que está al servicio de que cada uno pueda llevar adelante su vida, asegurando la prosperidad para sí mismo y para su familia. Esto es hoy la fuerza del cambio. Y después de las PASO, lo que nosotros sabemos es que somos más del 41%. Somos millones de argentinos que queremos esta transformación del país y que la queremos de forma duradera. Que hemos tenido la experiencia de gobierno del 2015 y 2019, que hemos hecho muchas cosas bien y que también tenemos la oportunidad de aprender de todo aquello que no salió como nosotros deseábamos, para llegar preparados al gobierno en el 2023, si los ciudadanos nos dan esa posibilidad, y realmente generar el cambio que la Argentina necesita, que es un cambio enorme, porque muchas de las batallas que tenemos que dar, las tenemos que dar frente a corporaciones que tienen como misión desde hace décadas mantener el statu quo. Y nosotros lo que necesitamos es transformar la Argentina. Transformar la Argentina para frenar años de decadencia y poder volver al camino que nuestros abuelos o nuestros padres tejieron durante largas décadas del siglo XX. Y lo más interesante y lo más esperanzador de todo es que no hay que inventar nada. No se necesitan genios para esto. Lo que se necesitan son nuestras ideas y nuestros valores, que las tenemos, que las repasamos y definimos y especificamos entre todos, y que son las que comprobamos que cuando salimos a la calle para hablar con los vecinos, nos representan a nosotros, los representan a ellos y representan a esta Argentina que queremos volver a ver, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos no tengan como destino Ezeiza, sino que elijan
Y si los que se quieren ir, que se vayan, pero que de ninguna forma vivan en un país que los expulsa porque no tienen acá futuro. Creo fuertemente que son nuestros valores y nuestras ideas las necesarias para construir este país, y estoy segura que cada vez que ustedes salen y conversan con los vecinos de las diferentes localidades, de las diferentes ciudades, de las diferentes provincias, esto es algo compartido por la mayoría de los argentinos. Muchas gracias. No sé, Eduardo, si estás por ahí. Bueno, mientras esperamos a que nos acompañe Eduardo, nos pareció, creo que a todos, y hemos leído en el chat, excelente la propuesta y la charla, y hay algunas inquietudes que, pocas, pero que por ahí sería interesante conversar sobre ellas. Ricardo dijo hacia el final que todo esto no es posible sin justicia. No sé, digamos, si nos podés comentar algo sobre esto. Sí, absolutamente. Me acuerdo, lo único que puedo comentar en este sentido es mi acuerdo, por supuesto. Digo, cuando nosotros hablamos que parte fundamental de nuestros valores es la independencia judicial, que parte fundamental de nuestros valores es la defensa de la República, de lo que estamos hablando es de eso. Y de lo que estamos hablando es de un modelo muy claro, que se enfrenta al modelo populista, en donde unos pocos se creen dueños de todo y se creen con derecho de atropellar a las minorías, en donde un grupo que llegó por el voto popular, ni siquiera digo por la mayoría, porque el gobierno de Alberto Fernández no llegó por la mayoría, sino por la primera minoría, se cree con el derecho de avasallar las libertades y los derechos de todos los argentinos. Y eso es posible justamente porque no tenemos una justicia sólida. Y la tenemos que construir. Hay una idea que yo sostengo fuertemente que tiene que ver con que la democracia argentina se ha vuelto muy demandante para los ciudadanos en este momento. Que nos necesita muy cerca, que nos necesita muy activos, que nos necesita muy presentes, que nos necesita dándolo todo. Ojalá en algún momento el país se ordene y el tiempo que destinamos respirándole de cerca a nuestros dirigentes, lo podamos usar para disfrutar de nuestras vidas personales, de nuestros seres queridos. Ojalá, pero en este momento la Argentina no nos permite eso. La Argentina nos obliga a todos nosotros a estar este día a las 7:20 de la tarde en este Zoom hablando sobre cómo transformarla, sobre lo necesario que es la fuerza del cambio. Con este tema de la justicia, también Graciela abrió el chat con una pregunta o una inquietud. Comentaba de que le hablan a ella sobre la posibilidad de que un indulto a la vicepresidenta haría que todo sería más fácil y por lo tanto una especie de solución valiosa. Yo creo que la justicia tiene que resolver los problemas de la justicia. Realmente no me parece que sea el poder político quien tiene que indultar nada. Necesitamos más justicia en la Argentina. Sí, después tenemos otro tema cuando hablaste de la seguridad y de los derechos y demás. Guillermo preocupado por los cortes de calle y bueno, cómo se juegan ahí los derechos de unos y otros. La libre circulación, ¿no? Sí, la libre circulación. Como plantea nuestra Constitución Nacional. Hay muchísimas respuestas que nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, en hacerla cumplir, y creo que ese es nuestro programa.
Por supuesto que gran parte del respeto del orden público tiene que ver con la circulación, pero no solo cuando las calles están cortadas, sino también el uso del espacio público, el uso seguro del espacio público. Ir a una plaza y no tener miedo de sentarnos ahí porque está oscureciendo, porque se puede acercar a alguien y puede robarnos, ¿no? Digo, el orden público en un sentido integral, de poder utilizar el espacio público, de poder movilizarnos y de que aquellos que respetan las leyes no se sientan amenazados por aquellos que las violan. Todo tiene que estar puesto en la defensa y al servicio de los ciudadanos que respetan las normas, que respetan las leyes. Sabrina, bueno, tengo un tema sobre el secreto fiscal que también no se respeta cuando comentaste los de los DNI, que a mí también me preocupa muchísimo esa cuestión y me preocupa también por lo electoral, el hecho de que los datos y los DNI estén, y alguien se preocupa por el secreto fiscal que dice que tampoco se respeta, lo cual, bueno, creo que también es así en algunas situaciones. No sé si hay algún comentario sobre esto. Pero yo lo que te quería agregar, no tengo más preguntas, no sé si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano como hacemos siempre, pero dijiste que es una época en que estamos todos muy ocupados con esta Argentina. Te cuento que quienes votamos por primera vez Alfonsín, estamos trabajando por esta Argentina desde ese momento, y a veces suelo pensar con mi esposo que cuántas veces tuvimos que salir y cuántas veces tenemos que seguir saliendo. Así que hay mucha gente que no ha dejado de trabajar por muchos años en el tema, ¿no? Déjame, Alejandra, contestar un par de preguntas que salieron ahí de Marcela sobre la cultura del trabajo, cuáles son los proyectos de leyes concretos. Déjenme contarles, básicamente nuestra idea, nuestra intención es cuidar a los que trabajan y cuidar a los que dan trabajo. En este sentido, uno de ellos, yo lo mencioné, tiene que ver con el compromiso de no crear nuevos impuestos ni subir los existentes. De nuevo, creemos que esto es un primer paso. De hecho, luego habrá que bajarlos, pero eso es algo que podremos hacer el día que estemos en el Ejecutivo, pero en principio sí nos comprometemos a no votar el aumento de impuestos o la creación de nuevos impuestos. Además de eso, nosotros estamos proponiendo eximir de impuestos al trabajo a nuevos empleos en pymes. Estamos proponiendo también oportunidades laborales para los jóvenes. La realidad es que los jóvenes en Argentina son quienes más sufren la desocupación, por lo tanto nuestra lista lleva propuestas concretas con incentivos fiscales para las empresas que contraten a jóvenes. Uno de nuestros proyectos es que los planes sociales se puedan reconvertir en trabajo, que las personas que reciben plan social lo sigan recibiendo durante un año a medida que ya empiezan a trabajar en otro lugar, y que al empleador se le descuente esta suma que cada persona recibe por el plan. Entonces se le da ahí una facilidad para la contratación, y durante un año sabe el empleador que va a tener este beneficio. Otro de nuestros proyectos, que para nosotros es muy importante, es un monotributo que sea gratuito para todos los jóvenes menores de 29 años durante un año. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes de menos de 29 años les surge una oportunidad de trabajo y es algo temporal, y se terminan dando de alta en el monotributo y muchas veces terminan
ya inscriptos y pagando impuestos, pagando el monotributo, cuando al poco tiempo se quedan sin trabajo. Entonces, como nosotros sabemos eso y sabemos que tenemos que incentivar que los jóvenes se incorporen al mundo del trabajo, también tenemos esta propuesta concreta de 1 año de monotributo gratis para todos los jóvenes que empiezan a trabajar. Están preguntando también, Alejandro Sabrina. dice, la reconversión de planes en trabajo será posible si la economía se agranda. Una de las conversaciones permanentes que tenemos con los vecinos que nos cuentan tiene que ver cómo muchos de ellos necesitarían contratar empleados, y cómo no lo pueden hacer por los costos laborales y por los juicios laborales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer también es ayudar mediante la normativa a que esto se modifique. Porque es cierto, claro que necesitamos un mayor mercado, está claro eso, pero hay una demanda real y hay una demanda que no se está satisfaciendo, básicamente porque, bueno, ahí uno de ustedes dice, Rosa dice, nadie quiere emplear en estas condiciones. Eddie también se pregunta por los no tan jóvenes o padres de familia que están sin trabajo, si hay alguna propuesta. Sí, por supuesto, digo, todo lo que nosotros planteamos de eximir de impuestos a los nuevos empleos de las pymes también los contempla. Perfecto. María Laura Centurión estaba levantando la mano, no sé si Guillermo le podés dar la palabra, había 2 personas. Ahí pude desactivar o activar el audio. Muchas gracias, Sabrina, por tu exposición, la verdad que fue muy clara. Yo me pregunto, como ciudadana, ¿no? Además de que soy participante activa en la política partidaria acá en Santa Cruz, vos mencionaste el tema de la educación, y justamente es real lo que decís de la cantidad de años que realmente han tenido los alumnos que egresan, son muy pocos. Se han calculado al año pasado que han tenido concretamente en el ciclo secundario 2 años y 4 meses de clases en el total del colegio secundario. Ahora, la pregunta mía apunta a lo siguiente. Está muy bien y es muy claro, y todos hemos compartido y tenemos claridad en cuanto a estas ideas, principios y valores que vos fuiste exponiendo también, pero yo a veces me quedo, y ahora sí como ciudadana, con la sensación de que nos falta bajar un poco a tierra estos valores y estas ideas, a lo que las personas esperan concretamente de nosotros. En el ámbito educativo, que es donde yo me desempeño, una de las cosas que veo a diario, donde trabajo, es, por ejemplo, cómo se han eliminado todos los marcos educativos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la repitencia. Hablar de repetir un año, repetir un grado, parece ser decir una mala palabra, ¿no? Que un alumno repita hoy día, por lo menos en Santa Cruz, es una tragedia, pero una tragedia para el que lo dice. Por supuesto que es una tragedia, pero muchas veces es una necesidad imperiosa. Y son los mismos jóvenes los que lo saben, y los padres de nuestros alumnos los que lo demandan. Quieren que sus hijos repitan el año, y sin embargo el sistema educativo lo impide, porque establece reglas, reglamentaciones que les permiten a los alumnos transitar, esa famosa palabrita, ¿no? Transitar la educación sin necesidad de aprobar las materias. Y yo soy profesora de 5º año, y mis alumnos egresan del colegio secundario habiendo transitado y debiendo a lo mejor 2 años completos de materias. Entonces, el sistema educativo los eyecta, los larga al mercado, porque 5º año no se repite, y esos alumnos nunca obtienen ni su título, ni, lo más importante, su conocimiento. Entonces, eso sumado a la asistencia. Ya se ha perdido completamente la idea de que el alumno tiene que cumplir la asistencia. Los alumnos, si faltan o si vienen a clase,
da exactamente igual. O sea, ellos pueden ir y venir cuando quieren. Ya no hay alumnos que quedan libres y que después tienen que rendir las materias. Entonces, todo esto hace imposible en la práctica llevar adelante una educación de calidad. Sí, a ver, básicamente, Marco, mi acuerdo con todo lo que planteas. A mí me parece que yo estoy muy orgullosa de la gestión educativa que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras te escuchaba a vos, María Laura, pensaba en las diferencias, las tremendamente injustas diferencias que hay para chicos que viven en la ciudad de Buenos Aires respecto a otros chicos que están en otras provincias. Porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene los CATE. Los CATE son los centros de acompañamiento de trayectorias educativas, en donde los días sábados, aquellos que adeudan materias de años anteriores o que tienen bajas, digamos, que tienen con problemas las materias actuales, asisten los sábados y tienen el acompañamiento de profesores disciplinares que los acompañan hasta poder rendir esas materias. Es decir, hay horas extras destinadas especialmente para los que lo necesitan. Pero claro, yo estoy hablando de una escuela abierta 5 horas los sábados frente a provincias que hace 4 años no tienen clases, ¿no? Digo, estamos realmente en universos paralelos, y ahí me parece que lo que nosotros tenemos que hablar fuertemente es sobre el federalismo argentino, porque en educación, también en salud, pero voy a hablar de educación, que conozco mucho mejor el campo, en educación, lo que nosotros tenemos es una clara desigualdad provincial. Con la autonomía de las provincias, las escuelas a cargo de las provincias, lo que nosotros tendríamos que tener al mismo tiempo es un Estado nacional que garantice realmente que se cumplen los 180 días de clase obligatorios. Entonces, con esa vara mínima empezamos a hablar, pero no puede ser que en provincias por problemas sindicales o por falta de, de condiciones en las escuelas no haya clases. No puede ser, y esa es la realidad que estamos sufriendo. Estaba viendo ahí un comentario de Isabel. ¿Es de Isabel? Sí. Isabel, te cuento que es muy, muy interesante la experiencia de los CATE en la ciudad de Buenos Aires. Sí se están aprendiendo conocimientos, sí se están llevando adelante aprendizaje de conocimientos significativos los días sábados. Aunque te suene que no, sí está sucediendo, sí se ve como los chicos están recuperando rápidamente de las materias que adeudaban, bueno, a ver, forma parte de un plan integral, ¿no? En donde no solamente los sábados van al colegio, sino que van de lunes a viernes, en donde también se expandieron los horarios de clase. En la ciudad de Buenos Aires hay muchas escuelas públicas que tienen jornada completa, y en el caso de 6º y 7º grado de la primaria se ha puesto jornada extendida para que los chicos de los últimos años terminen la primaria con todos los contenidos que tienen que terminar. Y sí, los sábados, la realidad es que yo estuve visitando estos centros y vi cómo los chicos están aprendiendo, cómo los chicos se están incorporando conocimiento, y es muy impresionante porque forma parte de un retorno a la escuela de forma muy integral. Entonces digo, no desechemos, no pensemos que unas horas los sábados es poco, porque no es una hora los sábados, es todos los días, es jornada extendida, y también unas horas los sábados. Es un montón.